Un gran saludo, amigos de Frases de Boxeo. Les habla su amigo Simón Piña. Está siempre entre los comentarios de la afición y de los analistas lo que ahora se llama catchweight, las peleas entre rivales cuyo peso normalmente es bastante diferente, pero que para lograr un enfrentamiento que sea comercial, que sea interesante para el público, se rebaja un poco al más grande y se sube un poco al más pequeño. De ahí que se logra lo que se llama, eso que dicen catchweight, y que en la traducción al español es peso acordado. Esto ha traído también otras consecuencias, que después del famoso catchweight y por la norma del pesaje, que antes era el mismo día y desde hace unos años para acá es el día anterior, o sea 24 horas antes, se establece entonces un sistema de rehidratación, porque el peleador entre la hora de montarse en la balanza y de subirse al ring aumenta una cantidad de kilos. Esto tenía como consecuencia que algunos peleadores rehidrataban hasta 9, 10 kilos, aunque parezca increíble, yo no lo creía, pero es así, y otros no rehidratan tanto porque están más cercanos en su cotidianidad a esa división, a ese peso, y había mucha ventaja. Todavía sigue habiendo, pero hubo una reglamentación, en la mayoría de los casos se ha ido instrumentando sobre cuántos kilos se permite de rehidratación a cualquiera de los rivales. Sobre todo la Federación Internacional de Boxeo fue estricta en esto. Pero hay algunos equipos, unos manejadores, equipos de boxeadores que son habilidosos y tomando en cuenta lo que es la popularidad, tomando en cuenta lo que es el poder de atracción de uno de los peleadores al público, la taquilla, en esto se ha manipulado, se han hecho unas cuantas manipulaciones que terminan dándole mucha ventaja a uno de los dos, al que generalmente tiene más poder económico o generalmente es más atractivo para el público, es el muchacho de la película, el que va invicto, el campeón. Esta situación comenzó con Floyd Mayweather, aunque dicen que la ha habido desde hace tiempo, pero antes no había esas normas ni las divisiones intermedias, ni existía tampoco, el pesaje el mismo día y normas para rehidratación, porque con el pesaje el mismo día los peleadores subían casi iguales al ring, porque tenían poco tiempo entre la balanza y el ring. Pero ahora, a raíz del sistema de pelear y la popularidad y la forma de negociar sus peleas de Floyd Mayweather, entonces se habló mucho de esto, de los catchweight, para enfrentar a Mayweather con otros peleadores o más grandes que rebajaran o más pequeños que subieran. Así se enfrentó a Manny Pacquiao, así se enfrentó a Juan Manuel Márquez, así se enfrentó al Canelo Álvarez. Todavía los allegados, los seguidores de Canelo Álvarez dicen que si Canelo hubiera peleado en 154 libras, que era su división, contra Mayweather hubiera subido mucho más fuerte y probablemente le hubiera ganado o hubiera tenido chance de ganarle. Pero Mayweather, proponiendo una cláusula que lo hacía bajar de 154 a 152, en esas 2 libras rebajadas a última hora, Canelo dejó mucho de sus energías y no fue el mismo. No tenía ni la misma pegada, ni la misma velocidad, ni la misma resistencia. Esto es un argumento bastante válido, pero que, de acuerdo a las negociaciones, los dos firmaron así y así se hizo la pelea. Esto nada más es un ejemplo. También se decía, Juan Manuel Márquez y Pacquiao pelearon 4 veces en distintas divisiones. La primera fue en pluma, después en ligero junior, después al finalizar, la cuarta era entre welter y welter junior y había un peso acordado, la mitad para uno y la mitad para otro. Entonces también funcionó esto. Después, igualmente en otras ocasiones, más adelante, sobre todo en las peleas con el Canelo Álvarez, se ha dicho que le impone unas condiciones por ser la gran atracción, el hombre que produce el dinero, le impone a sus rivales condiciones muy difíciles de aceptar y muy difíciles de superar en el ring en caso que las aceptara, pero con algunos manejos que mucha gente critica. Inclusive hay algunos comentaristas que se especializan en criticar las cosas que hace el Canelo Álvarez, sin mentir ellos, para que sepan, no es que le tengan rabia ni que tienen la habilidad de criticar al hombre que produce más dinero y por eso captan visitantes en las redes sociales, pero eso no es nada ilegal, simplemente están ejerciendo su derecho a hacer análisis de las situaciones del boxeo y aprovechan la popularidad del hombre y una especie de pequeña provocación, pero todo dentro de lo legal. Así pues, con el Canelo Álvarez hay demasiada polémica, sobre todo en sus últimas peleas, también con la de Charlo, cuando subió a semicompleto, que perdió con Dimitri Bivol, de modo que las peleas, el catchweight,
pareciera ser toda una ciencia alrededor del boxeo. Antes, cuando no existían las divisiones intermedias, cuando el pesaje era el mismo día, había un dicho que generalizado, que decían que el grande bueno se gana al chiquito bueno. Es así como peleadores que eran invencibles en semicompleto subieron a peso completo y ahí sí es verdad que no tenían vida, perdían inevitablemente. Recordamos a Archie Moore, uno de los grandes campeones de semicompleto de todos los tiempos. Se enfrentó a Floyd Patterson, perdió por nocaut. Se enfrentó a Rocky Marciano, aunque lo tumbó, perdió por nocaut. El otro gran semicompleto de la historia, Bob Foster, era invencible en semicompleto, un pegador asesino. Peleó 4 veces en peso completo, una de ellas por el título mundial con Joe Frazier, que lo noqueó impresionantemente en el segundo round. Pero también enfrentó, aunque no por el título mundial, pero una pelea muy publicitada, nada menos que a Muhammad Ali, y perdió por nocaut. Bob Foster dio una gran pelea. También se enfrentó a Ernie Terrell, a Zora Foley, y el hombre no podía con los pesos completos. De manera que hubo otros grandes que cada vez que subieron a la división superior perdieron. Sandy Saddler, considerado por la mayoría como el mejor peso pluma, 126 libras, que ha existido. Todas las veces que subió a pelear en peso ligero, o perdió o ganaba por decisión, no tenía la misma fuerza que en su propia división. Otro ejemplo de grandes pesos welter, Mantequilla Nápoles se vio pequeñito frente a Carlos Monzón, que era el campeón mediano. De modo que mucha diferencia de peso y de estatura entre Mantequilla y Carlos Monzón. Se dice que Mantequilla ya sabía que esto probablemente era lo que iba a ocurrir, pero era un hombre muy poco disciplinado, hizo hasta 13 defensas en total de su título, pero no ganó mucho dinero y además no lo administró bien, de modo que había poco más de la bolsa en una pelea con Carlos Monzón, que se celebró en París, en una carpa, en las afueras de París, y lo organizaba el famoso actor Alain Delon, que respaldaba a Carlos Monzón. Bien, la jugada aparentemente no le salió bien a Mantequilla, era muy superior físicamente Monzón, y aquí habría cabido, quién sabe, que hubieran hecho ahora si un catchweight o algo parecido, más en los pesos pequeños también, cuando Carlos Zárate intentó subir de gallo a super gallo contra Wilfredo Gómez el 28 de octubre de 1978 en San Juan de Puerto Rico. Fracasó Zárate, un hombre invencible que estaba invicto en peso gallo, fue víctima de otro invencible que era Wilfredo Gómez. Después Wilfredo, en el año 82, trató de subir de super gallo a pluma y se encontró a Salvador Sánchez. Otro tanto pasó cuando Lupe Pintor, un gran campeón peso gallo mexicano, subió a pelear con el propio Wilfredo Gómez en super gallo, aspiró al título en una pelea memorable, pues ganó el grande, ganó Wilfredo Gómez. De modo que aquello de que el grande bueno se gana al chiquito bueno, realmente casi siempre se daba. Fíjense que ahora también se dio en estas 3 últimas que les cité, cuando ya existían las divisiones intermedias, pues era entre super gallo, pluma, gallo y super gallo. Así que esto ha disminuido porque las nuevas condiciones de las peleas, esto de las divisiones, esto de la rehidratación, ha influido en que poco a poco las diferencias entre una división y otra se haga cada vez más tenue y haya mejores posibilidades. Antes solamente habían 4 campeones en 3 divisiones diferentes: Bob Fitzsimmons, Barney Ross, Tony Canzoneri y Henry Armstrong. Esto duró muchos años, hasta que en el 81 pues surgieron los tricampeones con las divisiones intermedias: Wilfredo Benítez, Alexis Arguello, Julio César Chávez, Wilfredo Gómez, y de ahí muchos otros más. Hasta ahora, bueno, los que más recientes, el Chocolatico con 4 divisiones, también los que ganaron muchas más, como Tommy Herr, Leonard, Pacquiao, De La Hoya. Se hizo como, se abrió el chorro, pues, porque esto de las divisiones y el catchweight, el Floyd Mayweather ganó muchos campeonatos en diversas categorías. De modo que el boxeo ha ido cambiando en esto. Incluso estaba viendo y recordando en estos días la prehistoria del boxeo, cuando se veían grandes diferencias entre boxeadores por esta falta de las divisiones intermedias y sobre todo también en el peso completo. Habían un gigante al principio del siglo pasado llamado Jess Wheeler, que le quitó el título en La Habana, en el hipódromo de Macanao. Cuentan a Jack Johnson, el vaquel moreno que causaba sensación porque era en los tiempos del racismo, y Jack Johnson era un campeón que era el primer campeón negro para empezar de boxeo, y después
el hombre le gustaban las rubias y él era un moreno musculoso, alto y le caía bien a las muchachas y solía tener novias rubias, lo cual irritaba a las personas racistas que en aquel tiempo eran numerosísimos. De modo que él tuvo que viajar por Europa, irse para otras partes, se sentía perseguido y Jack Johnson cuando perdió con Jay Wheeler allá en el hipódromo de Macanao en Cuba, cuentan que en el round 21-22 por ahí que vino a perder, se tapó con la mano la frente porque la pelea fue de día y había mucho sol. Hay fotos que se prestan para eso y hay muchas interpretaciones. Lo cierto es que Jay Wheeler después de eso, siendo un gigante, se enfrentó a un pequeño pero terrible pegador llamado Jack Dempsey. Ahí hubo una gran diferencia de peso, pero en esta ocasión excepcionalmente ganó el pequeño. Dempsey le cayó a golpe de manera inmisericordia a Jay Wheeler y de ahí inició un gran reinado en la división de los pesados, de la mano de Jack Kearns, que era su apoderado. El propio Jack Kearns tenía otro peleador peso mediano de nombre Mickey Walker, que era el campeón entre los medianos. Era un hombre muy fuerte. Ahí era el más duro de esas divisiones intermedias, pero le dio por enfrentar a un grande de los pesos completos como era el alemán Max Schmeling, que es famoso en la historia por haberle dado un knockout a Joe Louis, un knockout fulminante. Una de las 3 peleas apenas que perdió Joe Louis, una de ellas fue con Max Schmeling por knockout en el round 12 y la primera, Max Schmeling fue el que le quitó el invicto a Joe Louis. Así que ya no era el campeón, se enfrentó a Mickey Walker y lo derribó un montón de veces antes de noquearlo, antes que el propio Jack Kearns, aquel que era apoderado de Jack Dempsey y ahora era apoderado de Mickey Walker, prácticamente tirara la toalla. Pues intervino para que el referee detuviera el combate porque Schmeling lanzaba la lona a cada momento a Mickey Walker. Así que aquí hubo una gran diferencia de peso. Si hubiera habido lo que ahora conocemos como peso acordado, tal vez la cosa hubiera sido un poco más pareja, porque Schmeling era un campeón de peso completo no tan grande como los de ahora. Se registra por entre 90 y 80 y tantos kilos, cerca de los 90, pero Mickey Walker apenas pudo llegar a 76, 77, de modo que era una diferencia muy grande entre uno y otro. Esta gran pelea donde hay una gran diferencia, bueno, ratificaba aquello de que lo grande bueno se gana al chiquito bueno. Con la cuestión de las divisiones intermedias que han surgido también en los últimos años se cambió el pesaje del mismo día, había el pesaje del mediodía y la pelea en la noche. Los organismos para proteger a los boxeadores pusieron el pesaje 24 horas antes. Esto dejó un margen para la rehidratación. Entre el momento del pesaje y la pelea, los boxeadores pueden comer hasta 3 veces, bueno, rehidratarse con distintos alimentos, con distintas sustancias energéticas y por esto un boxeador ahora se monta al ring a veces con 10 kilos de diferencia con respecto al tonelaje que registró en la balanza. Esto ha traído también otros manejos, otras cosas medio ocultas con habilidad por algunos de los manejadores y de los equipos de los grandes boxeadores para subir al ring con más ventaja a veces, para que la rehidratación sea más efectiva. Hay varios trucos. También pues esto lo protege el hecho de que se puede ir acordando unas cláusulas antes de la firma de la pelea que aventajan a un rival sobre otro. Específicamente lo que les comentaba del Canelo y Mayweather, donde Canelo por novato ahí salió perjudicado. Pero ahora, copiando el estilo de Mayweather, la esquina del Canelo se ha especializado en algunas cláusulas, algunas vox populi, algunas secretas, pero que no por secretas la gente las deja de saber por ahí. De hecho, en alguna oportunidad, aparentemente en una conversación informal, Eddie Reynoso, entrenador y apoderado de principales personalidades del equipo del Canelo Álvarez, dijo que las peleas se ganaban en la mesa, en el momento de la firma del contrato. Entonces han surgido especulaciones y averiguaciones, investigaciones de verdad que revelan las cláusulas que hacen al Canelo subir con ventaja sobre sus rivales. Y es que al Canelo se le permite una rehidratación y al rival se le hacen, digamos, impedimentos para que no maneje el peso con esa tranquilidad. Se dice que a Kovalev solo se le aceptaron 7 libras de rehidratación cuando él era un semicompleto y era peso supermediano. De modo que al momento de la pelea, el Kovalev que subió al ring no era el mejor Kovalev y el Canelo
pues transitó por una ruta relativamente cómoda. De manera que tenemos ahora un boxeo bastante diferente al boxeo de antes. Como les decía, se ha sumado las divisiones intermedias, se ha sumado el cambio del día del pesaje, las cláusulas de rehidratación. Dentro de las cláusulas de rehidratación, algunas modificaciones que se inclina la balanza al peleador que llaman ahora el lado A, que es el peleador favorito de los aficionados, el peleador más caro, el que produce más dinero, y ese en estos momentos es el Canelo Álvarez. Ahora viene la pelea del Canelo Álvarez con Jaime Munguía. La pregunta que nos hacemos es, ¿aceptará Freddy Roach, es el entrenador de Munguía, Oscar de la Hoya, que anda también representando a Munguía? ¿Aceptarán unas cláusulas de rehidratación que los desfavorezcan, que los perjudiquen? Hay quienes dicen que por ganar 10 millones de dólares de base y otros 10 millones por pay-per-view o por algún otro, lo que llaman coloquialmente ñere, podría llegar a 20 millones y que por eso los boxeadores en general son capaces de aceptar cualquier cláusula. Y eso se les da solamente cuando pelean con Canelo y tienen que aprovecharlo y soportarlo. Uno piensa que Munguía hay que considerarlo más, porque en este momento el Canelo Álvarez está en las últimas. Si Canelo se retira, queda el candidato a quedar, uno de los candidatos a quedar como la vedette del boxeo podría ser Jaime Munguía. Hay una diferencia de estatura y de envergadura entre Canelo y Jaime Munguía, que es de unos 10, casi 10 o 12 centímetros de ventaja en la estatura y en la envergadura, por supuesto, más joven. Tiene algunas ventajas físicas evidentes Munguía sobre el Canelo. Si no le quitan fuerza a Munguía para que esas ventajas se limen un poco, quedaría el Canelo como pagando, como en condiciones de perder. ¿Podrá perder? ¿Le será permitido perder a la gallina de los huevos de oro? ¿Será que está dispuesto el boxeo a dejar ir a Canelo frente a una próxima derrota ante Munguía? A algunos les gusta soñar con esa idea, otros dicen a las claras que Canelo no va a perder porque el boxeo no va a dejar ir a Canelo, que es lo que les dije, la gallina de los huevos de oro. A lo mejor los malpensados, los que no creen que la pelea vaya a ser derecha, que puede haber arreglo, sería que hubiera un empate como hubo con Golovkin y después una revancha y después hasta una tercera. Pero si se presenta un resultado violento, teóricamente, supongamos que Munguía noquea a Canelo en el octavo, en el décimo, por ahí, y lo lastima, sería que Canelo, con toda la fortuna que tiene y la comodidad con que vive, decida retirarse y dice, yo no sigo en esto, ya yo no necesito recibir golpes, puedo hacer ejercicio y mantenerme en forma, pero no arriesgo la vida. Además, mi esposa y mis hijos me están diciendo que ya basta. Entonces, ¿qué quedaría en el boxeo? ¿Quedaría Munguía? ¿Sería capaz Munguía de llenar el vacío? ¿Quién llenaría el vacío del Canelo Álvarez? Eso queda también como otro elemento que pone interesante esta pelea del 4 de mayo entre Munguía y el Canelo. Y trae a colación todas estas cosas que hemos estado hablando sobre el cash weight, sobre la rehidratación, sobre las cláusulas, porque van a estar presentes ahora. Tal vez De la Hoya esté prevenido, porque ya fue apoderado el Canelo y él sabe cómo es la cosa, y sepa anticiparse a que no le apliquen algún truquito donde lo dejen en desventaja. Ahora, ¿se atreverá De la Hoya a hacerlo? Eso es lo que hay que ver. Esa es otra cosa interesante. La pelea en la mesa, antes de que los peleadores se monten al ring. Y siempre la gran incógnita, ¿cuándo será la última del Canelo? Ya se está viendo que se acerca, cada día está más cerca. Pero ¿qué va a hacer el boxeo sin Canelo? Proliferarán las peleas con los youtubers o con los excampeones de artes marciales, con las leyendas. ¿Será que reaparecen Mayweather contra Conor McGregor o contra otro de las artes marciales? No se sabe qué es lo que puede pasar. Todo esto son grandes incógnitas. Lo cierto es que para esta pelea de Canelo contra Munguía, y la probable, en caso de que Canelo ganara, que se dice, quieren mucho que sea contra Benavidez, pero parece que no, que hay dificultades porque Benavidez ya está saltando a la división de los semicompletos. Todas estas cosas están por verse, porque si a Benavidez le ofrecen unos 20 millones, ese rebaja para volver a la división del Canelo. Pero ahora resulta que también se dice que la gente de Benavidez, o gente que le pone dinero en respaldo de Benavidez, le ofreció 60 millones al Canelo y Canelo no quiso. De manera que hay muchas cosas. Esta pelea de Munguía el 4 de mayo con el Canelo Álvarez va a dejar en la palestra, va a tener en el ambiente todas estas cosas de las cuales hemos hablado. Nosotros, por nuestra parte, pues le agregamos la historia de aquellas peleas entre hombres muy grandes contra pequeños y cuando proliferaba aquello de que el grande bueno siempre le gana al chiquito bueno. Las cosas han ido cambiando, es verdad,
pero esta pelea de Canelo con Munguía parece como que es el punto clave, la bisagra que va a decir si vamos para acá o vamos para allá. Se las dejo ahí en la mesa. Tenemos muchas cosas de que polemizar. Cada quien expone su punto de vista respetuosamente y los otros deben oírlo también respetuosamente y gana el boxeo porque aprendemos, ampliamos la mente, citamos la historia, conocemos más la historia y disfrutamos con el tema que nos gusta, que es el boxeo. Un gran saludo.